He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por la conexión que usted puede tener. Y le pedimos a Dios que sea Él hablando a nuestro corazón en esta noche. No han sido tiempos muy fáciles, pero usted y yo sabemos que Dios ha sido fiel y que nos ha protegido y que nos ha mantenido hasta el lugar en donde estamos. Queremos que el Señor sea el mismo que hable a nuestro corazón. Ha colocado una palabra en el corazón de mi mamá y en el mío que queremos compartir con ustedes y que se haga realidad tanto en nuestras vidas como en la de ustedes como familias también. Antes de iniciar queremos hacer una oración, entonces le pido que nos pueda acompañar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has sido tú quien nos ha guardado hasta el día de hoy. Te pedimos que quites cualquier tropiezo que pueda hacer que esta palabra no entre en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien redarguya nuestra vida, Señor, y que la fe que tal vez hoy haga falta seas tú aumentándola. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por la obra de Jesús en la cruz, que es en la que hoy creemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarle, hermano, el lema que teníamos este año, que ya va finalizando, los poquitos días que hacen falta para finalizar este año, pero hemos visto la fidelidad de Dios y el lema como iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz al empezar el año era: sigo al Señor Jesús, le creo y le obedezco. Y estaba basado en Josué 24:24 y vemos la decisión de Josué personal y que involucra también a su familia y cómo el pueblo se adhiere a esta decisión. Entonces, antes de avanzar con Josué 24:24, vamos a hacer un contexto de lo que pasaba y vamos a leer Josué 24:15. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué tomó una decisión personal que involucraba a su familia y les da a elegir a creer en el Dios de sus padres o en el Dios de los amorreos, donde habitan. Se puede decir que son los dioses actuales de esta época. En mi caso, yo creía en los dioses de mis padres. La forma en que ellos me enseñaban a mí era rezar el rosario, que creer en la Virgen, pero hoy yo me pregunto que cuántas vírgenes, si solo en la Biblia nos muestra la mamá de Jesús. Pero yo, cuando empecé a conocer del Señor, me ponía a pensar, pero ¿de dónde salió la de Chiquinquirá, la de Oaxaca, la de Los Milagros y tantas que mientan? Entonces, pues, eso era lo que me inculcaron mis padres, pero el tiempo con la necesidad y la dificultad en que estaba pasando, decidí seguir al Señor y entregar mi vida, entregar mis hijos, mi esposo y mi familia, que aún me preocupa porque ninguno de mi familia está en los caminos verdaderos del Señor. Pero como la promesa del Señor es que la buena obra que empezó en mí la va a terminar en mis hijos, en mi esposo
y en mi familia y en nuestra familia de mis hermanos. Y los jóvenes hoy en día ya no creen en esos dioses que creían nuestros padres y nos enseñaron, o sea, en los amorreos, que es en lo que habitamos hoy. Ellos ya creen, pero en el estudio, en la tecnología, en el dinero, en el trabajo, y sus dioses son ellos, incluso el celular, la televisión, las parrandas, la borrachera, las malas decisiones que ellos toman. Entonces eso es lo que ya vemos hoy, que ya no son los dioses que ellos quieren a nuestros dioses anteriores que nos enseñaron nuestros padres. Pero el Señor nos dio una promesa que Él va a cumplir la buena obra que empezó, y que debemos creer es en el Señor Jesucristo y solo a Él. Y le doy gracias a Dios que hoy ya mi corazón es solamente decidido a amar al Señor y mis ojos puestos en el Señor. Entonces en Josué 24:15, como le decía a mi mamá, Josué daba la decisión: ustedes pueden creer en los dioses de sus padres o pueden creer en los dioses de los amorreos, que es en la tierra actual en la que vivimos. Y veíamos la comparación, hablábamos con mi mamá, en la actualidad hay muchas cosas que llaman la atención, y tenemos un Dios que está olvidado en muchos lugares, y ese Dios olvidado es el Dios verdadero en el que nosotros creemos. Entonces Josué 24:24 nos dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces la decisión que tomó Josué inicialmente era para él y su familia, y él les dice: ustedes pueden decidir si ustedes van a seguir al Dios verdadero o al Dios que creen sus padres o al Dios de los amorreos, y él toma esa decisión. Entonces hoy queremos hablar de dos personas que nos menciona la Biblia acerca de la decisión personal que ellos tomaron y de cómo esto influyó para la salvación de los de su casa. Sabemos que la salvación es personal, pero hablábamos con mi mamá en cómo la decisión que yo tomo tiene acciones que van a demostrar cambios, y cómo mi familia va a ver esos cambios, y por esos cambios Dios va a empezar a hablarles a sus vidas y también a que ellos se transformen. Entonces, antes de hablar de Lidia, que es la primera persona, y del carcelero que lo vemos en los Hechos, voy a hacer un poco el contexto. Entonces estaba Timoteo, que era un joven, muy joven, que servía a Dios. Estaba Pablo, quien antes era Saulo, y estaba Silas, y ellos estaban en Filipos, y su propósito era predicar de Jesús, y que pues personas se convirtieran a Jesús. Entonces cuando ellos llegan a Filipos, llegan al lado de un río, que es en donde se encuentran a Lidia. Entonces vamos a ver qué nos dice Hechos 16 del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraban a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí Lidia era una mujer de negocios que vendía telas finas, pero ella también era mamá y esposa, y como todas las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestro esposo. Ella escuchó el mensaje de la salvación, lo creyó hasta tal punto que se bautizó junto con sus familias. Mi familia y su familia está en la promesa de Dios, que es promesa de salvación. Recordemos
que la buena obra que empezó el Señor en nuestras vidas, Él la terminará. Y es una bendición y es una promesa tan bonita, pero yo solo le pido al Señor de que siga cumpliendo la obra en mi vida, en mi esposo y en mis hijos y en mi familia y en la familia de todos mis hermanos o hermanas, que sabemos que hay un anhelo y una confianza en el Señor, que el Señor va a cumplir esa promesa, así ya no estemos en esta tierra, pero nuestras familias se van a dar de cuenta que así va a ser esa promesa grande del Señor. Amén. Eso fue la vida de Lidia, una mujer que tomó una decisión, una mamá como las que nos puede estar escuchando y una mamá como mi mamá, que tomó una decisión y que esto abarcó a su familia. Y ahora vamos a hablar de un papá, ahora vamos a hablar del carcelero que estaba en Filipos. Después de que Pablo y Silas predican y esta mujer toma la decisión con su familia, más adelante, ¿qué pasa con Pablo? Él va a otro lugar de oración, él va a un lugar de oración y en el camino pues se presenta un problema y por esta razón, usted lo puede ver en Hechos, él termina en la cárcel. Él termina en la cárcel por una injusticia, por algo que no hizo. Entonces voy a leer para ustedes Hechos 16 del 25 al 34. Y este dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Entonces en esta ocasión tenemos al carcelero. Y el carcelero se podría decir que no sé, podemos pensar, imaginar que tenía de pronto una vida de comodidades posiblemente, pero hablábamos que todos los papás y todas las mamás tienen preocupaciones por sustentar su casa, por hacer las cosas bien en su familia. Entonces decíamos, Lidia era una mujer de negocios, de pronto estaba bien, pero era una mamá con preocupaciones en su casa. Y pues este carcelero, aunque de pronto tenía un trabajo, tal vez él pensaba también en su casa. Y resulta que ahí podemos ver que Pablo y Silas, quienes fueron los que resultaron en la casa, ellos estaban en la cárcel más profunda, y hablábamos que la cárcel más profunda es la más fea, que es la de las condiciones más horribles, y que en la cárcel pues habían otros presos, algunos tal vez con injusticias, pero la mayoría de ellos tal vez con delitos muy graves. Entonces Pablo y Silas entran a la cárcel y en medio de todo lo que ellos tenían, porque estaban muy lastimados por los golpes que habían recibido, a medianoche ellos se ponen a qué, mami, A orar y a qué más, y a cantar. se ponen a orar y se ponen a cantar, y pensaríamos esto es de locos, se ponen a orar y a cantar estando en esa situación y en la cárcel más profunda. De pronto eso sirvió para que tuviera mucho eco y los carceleros y los presos escucharon. Pero entonces, en medio de todas las personas que oyeron y escucharon estos lamentos, más que lamentos fueron las oraciones y los cantos de Pablo y Silas. Entonces esto llamó la atención a muchos presos, y yo pienso que de los presos que escucharon, ellos también fueron salvos, pero en especial el carcelero. Entonces la Biblia nos cuenta que en medio de la oración y en medio de los cantos, algo pasó, y fue que todo empezó a temblar. Y
los presos quedaron libres porque sus cadenas se cayeron. Entonces, cuando ellos quedan libres, ¿qué pasaba en ese entonces? Un carcelero tenía que cuidar también a los presos, porque si no, ¿qué pasaba, mamá? Si no, él lo mataban. Los mataban al carcelero por haber dejado escapar a los presos. Entonces, en esta ocasión, este carcelero se asustó mucho al ver que todo se había caído y que los presos posiblemente se iban a escapar y pues él iba a morir. Y él toma la decisión que se va a matar, pero Pablo le dice, no se preocupe, esté quieto que aquí estamos todos. Y él en medio de toda esta situación, él dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pablo le contesta, tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino ¿quién? Toda su familia. Toda su familia, toda su casa iba a ser salva también. Y más adelante vemos lo que pasó con su vida. ¿Qué pasó con su vida? Se transformó él y se transformó su familia a tal punto que se bautizaron. Entonces queremos recordar estos dos personajes y hablábamos pues con la vida de ellos, de pronto se transformaron y se bautizaron muy rápido y pensábamos en nuestra familia, bueno, a nosotros no nos pasa eso que es tan inmediato, pero tenemos a un Dios que está trabajando, tenemos a un Dios que tiene en la promesa a su familia, a la persona que a usted le parece que es muy complicado, que es imposible que pueda llegar a los pies de Jesús, su hijo, su esposo, otro familiar, su papá, su mamá, ¿sí? Y también pienso en los jóvenes que de pronto están en la iglesia y que sus papás están lejos, a estos jóvenes valientes que han tomado la sabia decisión de en su juventud creer y servir a Jesús, que es lo que pues de pronto el mundo le parece que es perder el tiempo. Sin embargo, queremos recordar esto esta noche, queremos decirle que creerle a Jesús, que obedecerle y que servirle vale la pena en este mundo que dice que hay otras cosas mejores por hacer, pero nosotros como familia y con mi mamá queremos recordar esta noche que servirle a Dios y creerle a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque nuestra familia está en la promesa de Él y en esta situación actual lo que más queremos es que nuestra familia esté bien y lo que más queremos es que muchas personas también estén bien, pero ese bienestar y esa paz solamente la puede dar Jesús. Así que esta era la palabra que queríamos compartir con ustedes y vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan hermoso, Señor, que a través de tu palabra nos has hablado. Y gracias por sacarnos de la oscuridad. Y asimismo también rogamos por aquellas personas que están en la oscuridad, que tú pongas ángeles alrededor de ellos, Señor. Que tú los guíes, que tu Santo Espíritu les hable a su corazón, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti. Y te doy muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso, poder compartir con nuestros pastores, con nuestros hermanos de las congregaciones, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús. Amén. Amén. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar
sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo, Jesús. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos